Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición, la número 364 de Magazine Sefaradí. Hablar de la historia de los judíos de Salónica es hablar de la comunidad judía, principalmente sefaradí, que habitó la ciudad griega de Salónica desde su llegada a la misma a finales del siglo XV y hasta su aniquilación casi completa durante la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judía fue durante varios siglos mayoritaria en la ciudad, lo que convierte a Salónica en el único caso conocido de una ciudad de la diáspora de este tamaño con predominio judío. Los judíos están indisolublemente unidos a la historia de Salónica y la influencia de la comunidad hebrea de esta ciudad, tanto en el orden cultural como en el económico, se dejó sentir en todo el mundo sefaradí. Llegaron a la ciudad procedentes de España en 1492 por causa del decreto de expulsión de los judíos. Luego, durante el siglo XVI y bajo dominio otomano, la población judía de Salónica vivió una edad de oro, seguida de un relativo declive hasta mediados del XIX, época en la cual emprendió una importante modernización tanto económica como cultural. La historia de los judíos de Salónica tomó un rumbo trágico en el siglo XX tras la aplicación de la solución final por el régimen nazi, que se tradujo en la eliminación física de la inmensa mayoría de los miembros de la comunidad. Este resumen de la historia de Salónica es lo que vamos a desarrollar en el Magazine Sefaradí de hoy y también en próximos programas. Se sabe que hubo comunidades judías en Salónica desde la antigüedad, como lo atestigua la primera epístola a los salonicenses de Pablo de Tarso, dirigida a los judíos helenizados de esa ciudad. En 1170, Benjamín de Tudela menciona la existencia en Salónica de una comunidad de 500 judíos. En los siglos siguientes se añadieron a esta comunidad judíos romaniotas, es decir, de lengua griega, y también judíos italiotas. Hubo, por lo tanto, presencia judía en la ciudad en época bizantina, pero debió ser mínima, ya que apenas ha dejado huella alguna. No se sabe con exactitud en qué parte de la ciudad se encontraban asentados estos judíos. Al iniciarse la dominación otomana de la ciudad en 1430, los judíos eran todavía poco numerosos. Los otomanos tenían la costumbre de trasladar poblaciones al interior de su imperio a medida que avanzaban sus conquistas militares, mediante el llamado yurgún, o traslado forzoso de poblaciones, y tras la caída de Constantinopla en 1453, judíos procedentes de comunidades de los Balcanes y de Anatolia fueron forzosamente trasladados a Estambul para poblar la nueva capital del imperio. A causa de estas medidas, Salónica fue vaciada de su población judía, como queda demostrado por un censo otomano del año 1478, en el que no aparece ni un solo habitante hebreo en la ciudad. La política de traslado de poblaciones continuaría durante el siglo XVI, tras la llegada de los sefaradíes. Se sabe, por ejemplo, que en 1523, 150 de las familias judías más ricas de Salónica
fueron obligadas a trasladarse a la isla de Rodas. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, Salónica fue convirtiéndose progresivamente en un centro de acogida para numerosos judíos procedentes de la península que llegaron allí directamente o tras pasar por Portugal o el sur de Italia, zonas que más tarde se sumarían también a los decretos de expulsión. El Imperio Otomano, de acuerdo con lo establecido en la legislación musulmana sobre las gentes del libro, que acordaba una especial consideración a cristianos y judíos en su condición de dhimmi, aceptó e incluso alentó la instalación de judíos afectados por los decretos de expulsión. Los primeros sefaradíes empezaron a llegar en 1492 procedentes de Mallorca. Se trataba de arrepentidos que habían regresado al judaísmo tras su conversión forzosa al catolicismo. Un año después, en 1493, se le unieron judíos de Castilla y de Sicilia, y en los años siguientes de otros lugares como Aragón, Valencia, Calabria, Venecia, Apulia, Provenza y Nápoles. Posteriormente, ya entre 1540 y 1560, buscaron refugio en Salónica judíos portugueses que huían de la persecución desencadenada en ese país contra los llamados marranos, los criptojudíos. Además de los sefaradíes, llegaron también a Salónica algunos ashkenazíes de Austria, Transilvania y Hungría, a veces trasladados a la fuerza en los yurgún, que siguieron a las conquistas de los mencionados territorios por Solimán el Magnífico en el año 1526. Así, los registros de Salónica indican la presencia de judíos de Buda tras la conquista de esta ciudad por los turcos en 1541. La importancia de la inmigración judía fue tal que en 1519 los hebreos representaban ya el 56% del total de sus habitantes y en 1613 el 68% con casi 3.000 familias. Desde el siglo XVI, Salónica se convirtió en la ciudad hebrea más importante del Mediterráneo hasta el punto de ser llamada la Jerusalén de los Balcanes. A diferencia de lo que ocurrió en otros lugares del Imperio Otomano, donde existían previamente comunidades de judíos romañotas y se produjeron tensiones entre estos y los recién llegados sefaradíes, en Salónica, donde debido a los traslados forzosos de población apenas quedaban judíos, no se dieron problemas de este tipo. Cada grupo de recién llegados fundó su propia congregación. Los ritos de cada una de estas congregaciones diferían de las demás. La sinagoga era la base de cada grupo y su nombre aludía a menudo al origen de los inmigrantes. Las comunidades no estuvieron exentas de cismas, y esto lo explica, por ejemplo, la existencia de una sinagoga catalán y Ayán, antigua Cataluña, fundada en 1492, y la aparición luego de una Catalá Hadayá, Nueva Cataluña, a finales del siglo XVI. Cada congregación tenía sus propias estructuras administrativas y se encargaba de la recaudación de los impuestos para las autoridades otomanas. Estaba regida por un consejo ejecutivo de entre 6 y 8 miembros, elegidos para un periodo limitado de tiempo, generalmente de 1 o 2 años, que se encargaba de las cuestiones relativas a los impuestos, la educación, el culto y otros asuntos de la incumbencia de la congregación. Cada organización tenía su propio rabino, que tenía la capacidad de dictar ordenanzas, así como de presidir el tribunal religioso. Una institución federal denominada Talmud Torah Gadol se creó en 1520 para coordinar el conjunto de las congregaciones y tomar decisiones conjuntas. Estaba formada por 7 miembros con un mandato anual. Esta institución proporcionaba educación a los jóvenes varones con un curso preparatorio para la entrada en las yeshivot. La escuela del Talmud Torah, muy renombrada,
acogía a centenares de alumnos. Además de los estudios judaicos, enseñaban humanidades latinas y árabes, así como medicina, ciencias naturales y astronomía. Las yeshivot de Salónica eran frecuentadas por judíos de todo el Imperio Otomano e incluso de fuera de sus fronteras. Se sabe que tuvieron alumnos procedentes tanto de Italia como de Europa del Este. Tras haber terminado sus estudios, ciertos alumnos eran nombrados rabinos de las comunidades judías del Imperio Otomano, de Ámsterdam o de Venecia. El éxito de las instituciones educativas era tal que no había ningún analfabeto entre los judíos de Salónica. En lo que hace a las actividades económicas, sabemos que la población sefaradí se instaló principalmente en los grandes centros urbanos del Imperio Otomano, como Estambul, Salónica y luego Esmirna. A diferencia de lo que ocurría en otras grandes ciudades del imperio, en las que los negocios estaban principalmente en manos de cristianos, sean estos griegos o armenios, en Salónica eran los judíos quienes lo controlaban. Su pujanza económica se hizo tan grande que el puerto y los comercios no funcionaban el sábado, el día del descanso semanal, prescripto por el judaísmo. La actividad económica relacionaba a Salónica con el resto del Imperio Otomano, pero también con los estados latinos de Venecia y Génova, así como naturalmente con todas las comunidades judías dispersas por el Mediterráneo. Prueba de la gran influencia de los judíos de Salónica sobre los negocios de la zona fue el boicot en 1566 al puerto de Ancona en los estados pontificios, tras el auto de fe de 25 marranos ordenada por el Papa. La peculiaridad de los judíos salonicenses residía en que intervenían en todos los sectores económicos y no se limitaban a especializarse en alguno de ellos como ocurría en los lugares en que estaban en minoría. Había judíos en todos los niveles de la escala social, desde porteadores hasta grandes empresarios. Un dato significativo a este respecto es que Salónica contaba con un gran número de pescadores judíos, caso prácticamente único del que solo puede encontrarse un paralelo en la tierra de Israel. Pero el principal negocio de los judíos era la artesanía textil, concretamente el hilado de la lana. Cuando llegaron los sefaradíes en la ciudad ya existía una pequeña industria textil, pero la lana que producía era muy vasta. Los recién llegados importaron de España, donde esta artesanía había alcanzado un gran desarrollo, técnicas que eran desconocidas en el Imperio Otomano, como por ejemplo el telar mecánico. También tuvieron un importante papel en el desarrollo de esta artesanía los tejedores judíos expulsados de Sicilia. Alrededor de la industria giraban numerosos oficios: tejedores, tintoreros, prensadores, aprestadores, cardadores y otros obreros especializados. Todos ellos eran principalmente judíos. Dada la importancia de esta industria, la comunidad tomó muy pronto en relación con ella decisiones que afectaban a todas las congregaciones. Así, estaba prohibido, bajo pena de excomunión, exportar la lana y el índigo a lugares que se encontraran a menos de 3 días de marcha de la ciudad. Los paños, mantas y tapices de Salónica alcanzaron muy pronto una gran notoriedad y se vendían por todo el imperio, de Estambul a Alejandría pasando por Esmirna, y la industria se difundió por todas las localidades próximas del Golfo de Salónica. Esta actividad llegó incluso a convertirse en un asunto de Estado cuando el sultán decidió vestir a las tropas de jenízaros con tejidos de lana de Salónica calientes e impermeables. Se tomaron disposiciones para asegurar el aprovisionamiento. Así, un firmán de 1576 obligaba a los criadores de ganado lanar a vender su lana en exclusividad a los artesanos judíos hasta que estos dispusieran de la cantidad suficiente para satisfacer las demandas de la Sublime Puerta.
Otras disposiciones reglamentaban estrictamente los tipos de tejidos de lana que debían producirse, las normas de producción y los plazos de entrega. Toneladas de tejidos eran transportadas a Estambul por barco, a lomo de camello o de caballo, y luego solemnemente distribuidas a los genízaros al acercarse el invierno. Hacia 1578 fue acordado por ambas partes que la provisión de paños serviría para el pago de la tasa de capitación al tesoro estatal, reemplazando al pago en especies, lo que más tarde resultaría ser una decisión nefasta para los judíos. Es que luego vino la decadencia económica. El aumento del número de genízaros, la inflación y la crisis financiera del Estado contribuyeron al aumento progresivo de las demandas de la Sublime Puerta, lo cual, junto a la subida progresiva del precio de la lana en bruto, puso a los judíos en una difícil situación. De 1.200 piezas que debían ser entregadas inicialmente, pasaron a exigirse más de 4.000 hacia 1.620, sin tener en cuenta las difíciles circunstancias que los artesanos debían afrontar. Esto hizo que los judíos de Salónica entregasen piezas de peor calidad, en un intento de burlar las normas establecidas para así minimizar sus pérdidas. El rabino Yehuda Kobo, a la cabeza de una delegación de Salónica, fue llamado a Estambul para explicar esta disminución de la calidad y condenado a la horca, lo que causó gran consternación en la comunidad judía de Salónica. Como consecuencia, las demandas imperiales se redujeron en parte y se reorganizó la producción. Estos sinsabores anunciaban una época sombría para los judíos de Salónica. La afluencia de inmigrantes procedentes de la península ibérica fue poco a poco agotándose, ya que estos preferían instalarse, en lugar de en Salónica, en ciudades de Europa Occidental como Londres, Ámsterdam o Burdeos. Esto tuvo como consecuencia un distanciamiento de los judíos sefaradíes otomanos con respecto a Occidente. Dado que a su llegada habían basado en parte su éxito en la introducción de varias tecnologías europeas, incluida la imprenta, fueron haciéndose paulatinamente menos competitivos frente a otros grupos étnicos religiosos. Los médicos y traductores judíos, antes muy reputados, fueron poco a poco suplantados por sus homólogos de otras etnias, principalmente griegos y armenios. En el mundo de los negocios, los cristianos occidentales tomaron la delantera a los judíos, beneficiándose de la protección de las potencias europeas por mediación de las instancias consulares, y Salónica perdió así su posición de privilegio tras el inicio de la decadencia de Venecia, su socio comercial, y el auge del puerto de Esmirna. Además, los judíos, así como el resto de los dhimmis, de las minorías, debieron sufrir las consecuencias de las sucesivas derrotas del imperio frente a Occidente. La ciudad, estratégicamente situada en las rutas militares, fue sometida en varias ocasiones a las represalias de los genízaros contra los infieles. Durante todo el siglo XVII, numerosos judíos de Salónica emigraron a Estambul, a Israel y sobre todo a Esmirna, cuya actividad económica empezaba por entonces a despuntar. De hecho, la mayoría de los miembros de la comunidad de Esmirna procedían de Salónica. La peste y otras epidemias, como el cólera que afectó a Salónica a partir de 1823, contribuyeron también a la decadencia de la ciudad y de su comunidad judía. Los productos occidentales, que comenzaron a llegar masivamente a Oriente a partir de mediados del siglo XIX, fueron un duro golpe para la economía de Salónica y especialmente para la pañería judía. Los genízaros terminaron por preferir las telas provenzales a los paños de Salónica, cuya calidad no había cesado de deteriorarse, y revendían a bajo precio los lotes distribuidos por el Estado. Esto hizo que el gran visir decidiese que en adelante
solo la mitad de la capitación se pagase en paños, exigiendo que la otra mitad se retribuyese con dinero. La producción declinó entonces rápidamente y cesó por completo cuando en 1826 fue abolido el cuerpo de Genízaros. Y las cosas iban a empeorar más. El judaísmo salonicense, o saloniquí, se había beneficiado durante mucho tiempo de los sucesivos aportes de ideas y conocimientos traídos por las diferentes oleadas de migración sefaradí. Al ir estas decreciendo a lo largo del siglo XVI, el pensamiento judaico se hundió en la rutina, empobreciéndose considerablemente. Seguían frecuentándose las yeshivot, pero la enseñanza que allí se impartía se hizo muy formalista. La edición de obras religiosas prosiguió, pero sin renovarse. Desde el siglo XV se había desarrollado una corriente mesiánica en el mundo sefaradí. La redención que marcaba el fin del mundo parecía inminente. Esta idea, que encontró un ambiente propicio en la decadencia económica de Salónica, se mantuvo gracias al creciente desarrollo de los estudios cabalísticos basados en el Zohar, que se encontraban en plena expansión en las yeshivot de Salónica. Se anunció el fin de los tiempos, sucesivamente para 1540 y 1548, y luego para 1648 y 1666. Fue en ese contexto en el que hizo acto de presencia un joven rabino procedente de la vecina Esmirna, Shabbatai Tzvi. Expulsado de esta ciudad hacia 1651, tras haber proclamado ser el Mesías, llegó a Salónica, donde muy pronto ganó una extraordinaria reputación de sabio y cabalista. El grueso de sus seguidores eran miembros de la sinagoga Shalom, a menudo antiguos marranos. Tras varios años de prudencia, desencadenó un nuevo escándalo al pronunciar en un banquete solemne celebrado en el patio de la sinagoga Shalom el tetragramatón, inefable para el judaísmo, y presentarse como el Mashiach ben David, es decir, el Mesías hijo de David. El Consejo Rabínico Federal lo expulsó de la ciudad y Shabbatai Tzvi partió a predicar su doctrina en otras ciudades del mundo sefaradí. Su predicación dividió a la comunidad judía, tanto en Salónica como en otras ciudades, y causó tales desórdenes que Shabbatai Tzvi fue arrestado y luego llevado a Adrianópolis ante la presencia del sultán. Allí, intimado a demostrar sus poderes sobrenaturales, rechazando las flechas con que se le amenazaban, terminó por abjurar de su fe y convertirse al Islam. Este golpe de efecto fue diversamente interpretado por sus adeptos. Algunos vieron una señal y se convirtieron al Islam. Otros rechazaron su doctrina y retornaron al judaísmo ortodoxo. Y hasta hubo quienes, aún permaneciendo externamente fieles al judaísmo, continuaron siguiendo en secreto las enseñanzas de Shabbatai Tzvi. En Salónica, 300 familias de entre las más ricas de la ciudad optaron por abrazar el Islam en 1685 sin que las autoridades rabínicas pudiesen protestar, ya que la conversión era bien vista por las autoridades otomanas. Desde entonces, estos conversos eran divididos en 3 grupos: los Izmirlís, los Cuniosos y los Yacubi, que constituyeron un nuevo componente del mosaico étnico-religioso de Salónica. Y aunque habían elegido la conversión, no se mezclaron con los turcos, practicando una estricta endogamia, viviendo en barrios separados, edificando sus propias mezquitas y conservando una liturgia propia en judeo-español. Durante el siglo XIX participaron en gran medida en la propagación de las ideas modernizadoras. Después, al igual que los turcos, se marcharon a Estambul cuando los griegos se apoderaron de la ciudad. Pero los judíos de Salónica conocieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX un verdadero renacimiento. Y esto es lo que va a continuar en nuestro próximo programa. A partir de aquí veremos qué es lo que pasa en esta segunda mitad del siglo XIX y lo que vendrá luego en el siglo XX, momentos difíciles, la llegada de las ideas occidentales,
la guerra de los Balcanes con el regreso de los griegos a Salónica, el incendio de 1917 y el desarrollo del antisemitismo, y por supuesto todo lo que sucederá con el exterminio de la comunidad judía de Salónica en la Segunda Guerra Mundial. A ver este día. Música. Viendo morir una mujer, de una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Yedikule meraş en paseando de altar rayas. Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí, y estos programas que estamos dedicando a Salónica no pueden tener otro intérprete que no sea David Saltiel, así que vamos a tomar de su disco compacto Canciones Judeo-Españolas de Salónica, un excelente disco. Escucharemos en este caso, para despedirnos, El Encalador. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero para reencontrarnos dentro de 7 días, como siempre en nuestro magazine sefaradí, tanto los viernes a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y los domingos a las 3 de la tarde por Radio High. También en nuestro portal sefarad.com, en Facebook y en Twitter. Así que los dejo con buena música con David Saltiel y de su excelente disco Canciones Judeo-Españolas de Salónica, El Encalador. Semanada buena. Con la cuba y la furcia, con la cuba y la furcia, apregonando en calador salió una amada, apregonando en calador salió una amada. Encalador, ¿me quieres encalarme? Encalador, ¿me quieres encalarme? La cocina y lauda, os managa. La cocina y lauda, yo te la van a encalar. Quiero que me des ya 2 manos, quiero que me des ya 2 manos, por adelante y por atrás, os managa, por adelante y por atrás, yo te la van a encalar. La furchana ya la tiene el Godra, la furchana ya la tiene el Godra, antes que venga el balabaimus topen este car, antes que venga el balabaimus.